Dios nuestro, gracias Padre, gracias te damos Señor porque tenemos la libertad de acudir a ti Señor en nuestra oración. Tenemos también Señor la seguridad que tú nos escuchas y que tú nos hablas. Mi Dios, tú nos hablas con tu palabra. Hoy queremos pedirte Señor que nos hables, que esta palabra sea para nosotros el día de hoy y Señor que la Biblia sea un libro que cobre vida Señor en nuestra vida, en nuestro corazón. Damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada que compartí, la antepasada que compartí yo, estábamos viendo Mateo capítulo 10, no terminamos el capítulo, entonces vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Mateo 10 y les anticipo un poquito cómo quedamos, ¿no? Veíamos que Mateo 10, después de la elección de los 12, los envía en lo que se llama su misión, la misión de los 12. El propósito que Cristo tenía ahí era de que fueran a anunciar el evangelio del reino de los cielos. Es parte de lo que venía Jesús anunciando, lo que venía Juan el Bautista anunciando. Y cuando estudiábamos el tema del reino de los cielos, hablábamos de que el reino de los cielos tiene varios aspectos distintos. Existe el reino de los cielos que siempre ha existido, Dios siempre ha sido rey, eso es indiscutible. Existe el aspecto del reino de los cielos en esta creación, cuando Dios crea a Adán y Eva, le crea al hombre y le asigna al ser humano el dominio sobre la creación. Existe también un aspecto del reino de los cielos que tiene que ver con la salvación. ¿Te acuerdas que le decía Jesús a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, ¿qué? No puede ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Esos términos, si bien en algunas ocasiones puede uno distinguirlos, por lo regular son sinónimos, reino de los cielos, reino de Dios. Y existe un aspecto también del reino de los cielos que tiene que ver con el aspecto terrenal, el reino milenial, que ocurrirá en el futuro. Dios había prometido a Israel, a su pueblo, como nación, de que un día tendrían un rey aquí en la tierra, que Dios mismo reinaría, el rey David, aún la Biblia menciona también que él reinará aquí en la tierra por 1000 años. Y ese es un aspecto aún futuro, escatológico, que también en su momento lo estudiamos. Ya subimos ahí al PowerPoint aquella predicación donde explicábamos todo esto. Se llama Las Parábolas del Reino de los Cielos, para que lo puedan repasar. Algunos no estuvieron en esa ocasión, entonces les invito a que entren ahí al canal de YouTube de la iglesia y vean ese tema, ¿no? Lo vimos ahí con la presentación, con todo lo que fue las diferentes dispensaciones. Dentro de todo eso, llegamos al capítulo 10, cuando Jesús manda a los 12 anunciando el reino, y vimos aquí en el capítulo 10 de Mateo que tiene este capítulo ciertas características. O sea, hay una parte donde Jesús le está hablando a los 12, específicamente ahí a los 12 que eligió y que envió a las aldeas de Jerusalén, a las aldeas de Israel, o sea, Judea, Samaria. Bueno, en ese tiempo todavía para Samaria no iban, a Judea, y en todo Judea iban compartiendo este mensaje, el evangelio del reino. Pero también en un momento empieza Jesús a hablar de modo que sus palabras trascienden no a esos 12, sino que viendo el contexto nos damos cuenta que le está hablando Jesús a aquellos discípulos que predicarían el evangelio, pero durante el tiempo del futuro, durante la tribulación, el periodo que ocurre justo antes de que se instaure ese reino milenial. Esos 7 años de tribulación los estudiamos también ahí cuando en esa predicación que les comento, donde pues van a ser perseguidos por el anticristo, aquellos que crean en Cristo, el pueblo de Israel será perseguido por Cristo, y menciona ahí, fíjate, los versículos del 5 hasta el versículo 15 es para los discípulos de nuestro pasado, es decir, los 12. Los versículos 16 hasta el 23 son las instrucciones para los discípulos del tiempo de la tribulación.
Eso fue la predicación anterior. Y hoy nos quedamos ahí. No sé cómo llegué a pensar yo que podríamos abarcar un poquito más, no se puede. Nos quedamos ahí y nos toca ver del versículo 24 en adelante, que es las instrucciones para los discípulos del presente. Es decir, para ti, para mí hoy, para aquellos que creen en Cristo. Y hoy en día nos toca llevar ese mensaje. Lo que estamos viendo en este capítulo es cómo es la relación del rey con sus súbditos, la relación del rey con sus mensajeros, y nosotros somos súbditos de ese reino. No estamos hablando del reino milenial, estamos hablando del reino de Dios aquí en la tierra hoy en día, en nuestros corazones, y estamos proclamando el evangelio de Cristo, llevando personas a la salvación, llevando personas a que nazcan de nuevo, a que vean el reino de Dios. Así que, como súbditos de su reino, somos, Jesús nos compara, y lo hemos visto, ¿no?, con diferentes analogías. Somos su cuerpo, somos su rebaño, somos sus amigos, somos sus discípulos, somos sus mensajeros, somos sus embajadores, somos sus soldados. Y cada una de esas analogías evidentemente tiene diferentes connotaciones. No me imagino yo a la oveja con una espada y un escudo, ¿no? Esa es la analogía del soldado. Y entiendo yo como oveja lecciones, entiendo yo como soldado lecciones. Pero ¿sabes? En este pasaje habla de que somos mensajeros. Y tiene que ver también con ese, toca también el punto del soldado, porque va a hablar de una guerra. Y sabes, Jesús advirtió que sus seguidores iban a experimentar persecución y sufrimientos, como le sucedió a él. No sé si alguna vez te dijeron a ti: conviértete a Cristo, recibe a Cristo en tu corazón y todo va a ser perfecto en la vida. ¿Te lo dijeron? Pues si te lo dijeron, yo creo que te mintieron ahí, porque no todo es perfecto. ¿No recibiste a Cristo y ya no hay problemas? Sí, sí hay problemas. Recibiste a Cristo y ya te va bien siempre, no hay pruebas, no hay persecución. No, Jesús en este pasaje nos habla acerca de lo que vendría para nosotros. Fíjate algunas cosas que vamos a estar viendo. En primer lugar, les anticipo el bosquejo de una vez para que más o menos puedan ir siguiendo. Me vamos a ver en primer lugar los sufrimientos del rey y de sus mensajeros. En segundo lugar, vamos a ver cómo Jesús, a través de ese mensaje también, la liberación del temor de sus mensajeros. En tercer lugar, veremos la guerra que sufren los mensajeros. Y aquí vamos a ver algunas cosas que Jesús nos ofrece. Y en último lugar, cuarto, la recompensa de los mensajeros del rey. Entonces, repaso de nuevo, es sufrimientos del rey y de los mensajeros, la liberación del temor de los mensajeros, la guerra de los mensajeros y la recompensa de los mensajeros. ¿Ok? Y comenzamos entonces con el primero, sufrimientos del rey. Sufrimientos del rey y del siervo. Versículos 24 y 25. Dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebub, ¿cuánto más a los de su casa? Habíamos visto que al principio Jesús les llamó discípulos, escogió a 12 y luego les llamó apóstoles. Y aparece hasta este momento nuevamente la palabra discípulo. ¿Recuerdas la diferencia? Discípulo, ¿qué significaba? Un aprendiz. Y apóstol, un enviado. El aprendiz es el que va atrás. El enviado es enviado por delante. Y sabes, Jesús quiere enviarnos, pero Él te va a preparar siempre primero como aprendiz. Ahora, lo interesante aquí dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Es entendible aquí como Jesús lo que está anticipando es que si
a él mismo, basta el discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿qué va a pasar con los discípulos? Cosa que iba a ocurrir y que ya estaba ocurriendo era que Jesús estaba siendo atacado. Ya decían que hacía milagros por mano ¿de quién? Del demonio. No, echa fuera demonios por el nombre de Satanás, por el poder de Belcebú. Y estaban acusando a Jesús de ser un mentiroso, de ser un engañador, ser un falso profeta, de ser en que así, porque los milagros eran ya innegables. Primero los querían negar y ya que no los pudieron negar, entonces, en lugar de creer, él está haciendo milagros por el poder del demonio. Si la vida de Jesús, que fue una vida perfecta, una vida atractiva, sin mancha, sin pecado, levantó personas que se oponían a ella, que empezaron a mentir en contra de él, ¿qué esperamos de nosotros también? Si tú estás dispuesto a vivir la vida de Cristo, ¿qué esperas? ¿Promesas de que todo te va a ir bien? ¿De que todo va a andar perfecto? No. Si tú realmente te propones a dar testimonio de Cristo, esto es lo que te espera. Va a haber persecución. Y es verdad que va a ser, a lo mejor no es muy atractivo lo que estamos viendo aquí, ¿no? O sea, yo no quiero que me persigan. Belcebú, la palabra Belcebú era un ídolo de aquel tiempo, un dios que tenía el pueblo, una nación que era Acarón. En el libro de los Reyes se menciona a este ídolo Belcebú como el dios de las moscas, el ídolo de la mosca. Beel, la primera parte, que dice Beelzebub, Beel es Baal, y Zebub significa mosca. Beel es Baal o señor, Zebub mosca, el príncipe de las moscas, que posteriormente pasó a ser conocido como el príncipe de los demonios. Ahora, quedamos en que va a haber persecuciones, va a haber sufrimientos, pero fíjate algo que también encuentras en este pasaje, y al final dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? No sé si te das cuenta del tipo de relación que está colocando Jesús aquí con nosotros. Está diciéndonos que somos su familia. Él es el padre de familia. Nosotros somos su familia. Nosotros somos su casa. En otro lugar en la Biblia, en Juan 15:15, lees ahí que dice, no los llamaré más a ustedes, le dice a sus discípulos, no los voy a llamar más siervos, sino amigos. Jesús busca una relación íntima con su mensajero. Y es parte de lo que vamos a venir viendo ahora. Bueno, resulta ser ahora que parece ser que la cosa está complicada, ¿no? O sea, no nos va a gustar mucho ser mensajeros de Cristo con todos estos problemas que se nos anticipan. Pero, mira, viene el versículo 26 con el segundo punto de la relación del rey con sus súbditos. Y es cómo el Señor va a librar del miedo a sus mensajeros. Vamos a encontrar aquí 3 veces en este pasaje, 3 veces que va a decir, no tengas miedo. Cuando el Señor da una misión, Él da una promesa también. ¿Te acuerdas cuando llama a la conquista de la tierra prometida y coloca a un hombre que es Josué para llevar al pueblo después de la muerte de este gran líder que era Moisés? Se quedaban sin Moisés, ¿iban a poder conquistar la tierra? Creo que había temor en el corazón de ellos, y en Josué particularmente. ¿Y qué se le dijo a Josué? No temas, no temas, yo estaré contigo, solamente ocúpate de este libro, ocúpate que su palabra llene tu corazón. Aquí vas a encontrar 3 veces, 3 razones para no temer. Parte de este estudio, les recomiendo un comentario excelente que basé en una buena sección de este estudio, que es el de William Barclay del Nuevo Testamento, y él bosqueja de esta forma esta sección.
Primero, fíjate el versículo 26. Así que, dice, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Así que en primer lugar, no temas. ¿Por qué? Porque no hay nada que se quede escondido. En otro sentido, es como decir, la verdad triunfará. Finalmente la verdad triunfará. Cuando el cristiano se encuentra atacado por el sufrimiento, por sacrificio y aún el martirio, por su fe, tiene que recordar que va a llegar un día cuando las cosas se vean como son en realidad. Va a llegar un momento cuando el perseguidor y el heroísmo del testigo cristiano se van a apreciar con su valor real, y cada uno va a recibir su recompensa, su merecido, sea el mal por el mal, el bien por el bien. Así que, en primer lugar, dice aquí, no temas, porque todo va a ser revelado un día. Qué triste decir al revés, ¿no? Que el hecho de que tu vida se revele cause miedo. No quieres que se descubran ciertas cosas. Pero aquí Jesús no lo está tomando por ese lado. Un día todo se revelará. Vamos a llegar ante Dios, daremos cuenta y nuestra vida será un libro abierto ante Él. Esta parte, aunque yo puedo tener miedo de, ay, se va a descubrir mi vida y se van a ver las cosas secretas de mi corazón, no está Jesús hablando de eso. ¿De qué está hablando? Un día se recompensará lo que hiciste en oculto. Aquellas cosas que tú hiciste que nadie vio y que las hiciste de corazón y que tú creíste que quedaban en el olvido, que no se te reconocieron, que las hiciste con un corazón genuino para Dios, serán reconocidas. Ten cuidado también de que tu objetivo sea que el hombre te reconozca, porque solemos ser así, ¿no? Nos gusta ser reconocidos, pero ¿quién quieres que te reconozca? ¿Quieres el aplauso de la gente aquí o quieres el reconocimiento de Dios en el cielo? Así que no temas. ¿Por qué? Porque no hay nada encubierto que no sea manifestado, ni escondido que no se llegue a saber. En segundo lugar, versículo 27, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Fíjate, en primer lugar aquí lo que nos está diciendo aquí es, no tenemos que tener temor de ¿qué? De proclamar con coraje el mensaje que hemos recibido. ¿Cuál es nuestro mensaje? La obra de Cristo. Cristo venía diciéndole a los 12 aquí, vayan y anuncien el evangelio. Pero nosotros tenemos un evangelio. ¿Y cuál es el evangelio que anunciamos? Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día, que Él un día vendrá. Ahora, cuando anunciamos la muerte de Cristo, uno llegaría a pensar, bueno, pues ¿qué de nuevo estoy anunciando? ¿Qué no todos saben que Jesús murió? Parece ser que hoy en día no tenemos nada nuevo que decir. El mundo sabe que Jesús murió, ¿no? Aún hasta los de otras religiones saben que nosotros creemos que Jesús murió en la cruz. Y la cruz es conocida. Pero ¿sabes qué estamos anunciando? Algo que muy pocos saben. ¿Por qué murió Cristo? A lo mejor lo saben. Pero cuando Jesús está hablando, cuando Jesús nos muestra, bueno, la doctrina de la Biblia, no es algo que tiene que cambiar solamente o que tiene que llegar a mi mente, entrar por mi vida y yo conocerlo intelectualmente. ¿Qué es lo que cambia tu vida? Cambia que ese conocimiento intelectual llegue a tu corazón. Estamos proclamando que la muerte de Cristo pagó el pecado, pagó mi pecado. Mi pecado está cubierto, está quitado, está pagado, está sepultado en la tumba. ¿Tengo que hacer yo algo para ganarme el cielo? No, Jesús ya lo hizo. Entonces la gente hoy en día
malentendiendo mucho de este mensaje, llegan a pensar, ¿por qué murió Cristo? Para enseñarnos a morir. No, o sea, ocupas que te enseñen a morir. El día que te mueres aunque no sepas cómo. Nos vamos a morir. Si nos toca, nos toca. No necesitamos clases de cómo morir en ese sentido, pero sí necesito estar preparado para ese día, porque ya no habrá más oportunidad. Hay quienes dicen, no, pues Dios dirá cuando llegue al cielo si Él me deja entrar al cielo o no voy a poder entrar al cielo, me voy a ir al infierno. Dios dirá. No, amigo, Dios ya dijo. Ese es el mensaje que tenemos. Dios ya dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el nombre del Hijo de Dios no verá la vida. Y creer en Cristo significa haber entendido que su sacrificio es suficiente. Entender esas palabras que conocemos, que se repiten constantemente en misa, en la Iglesia Católica: Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si Él quita mi pecado, si Él pagó con su sangre para quitar mi pecado, ¿tengo yo que lavarme mi pecado de otra forma? ¿Ganarme el cielo portándome bien? No, qué bueno que te portes bien, hazlo, que Dios lo recompensará, sí, pero el cielo no se gana portándose bien. El cielo lo ganó Cristo con su sangre. Ese es el mensaje que tenemos, que Cristo ha pagado el precio de nuestro pecado. Ya está el cielo pagado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Dice aquí, lo que oíste en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oíste al oído, proclamadlo en las azoteas. Hay que anunciarlo con coraje. No tengo que quedarme callado. William Barclay dice, el predicador debe escuchar en privado y en silencio. Eso de tinieblas, de al oído, en privado y al silencio, la voz de Cristo. Esos son momentos donde llamamos la hora silenciosa, ese tiempo en privado cuando estás con Dios, tu devocional. Y lo que escuchas tú en privado con Cristo, lo puedes proclamar. Nadie puede hablar por Cristo a menos que no le haya Cristo hablado antes. Nadie puede proclamar la verdad a menos que la haya escuchado. Nadie puede comunicar a otros lo que no sabe. ¿Conoces el Evangelio? Proclámalo. ¿Lo has escuchado? Créelo y anúncialo. Si lo has creído, seguramente puedes pensar tú, tengo personas que necesitan escuchar este mensaje. Pero si tú escuchaste el Evangelio y estás contento y no tienes ganas de llegar y hablar con la gente, tendrías que analizar tú si realmente el Evangelio ya cambió tu corazón. Porque si el Evangelio cambió tu corazón, ese mismo mensaje tiene que ser proclamado. Decidlo en la luz, proclamadlo en las azoteas. El predicador tiene que hablar, tiene que proclamar, no se puede quedar callado. Y somos mensajeros. No te puedes quedar callado. No pienses que tu vida es suficiente testimonio. Habla de Él. No tengas miedo. Habla de Él. Fíjate el versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Ellos estaban por llevar el mensaje de Cristo exponiendo sus vidas. Muchos de los primeros creyentes o cristianos terminaron en el foso de los leones, terminaron en el circo romano ahí como siendo un espectáculo al mundo por su fe. ¿Y qué dice Jesús? No tienes que tener miedo a ellos, nada más te van a matar. ¿Qué puede pasar? No pueden hacerle nada a tu alma. Pero luego dice también que tienes que tener temor ¿a quién? A aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es? No está hablando de Satanás. Satanás no tiene poder en el infierno. Él no es el rey del infierno. Algunos lo colocan ahí como sentado en el trono. No, él de hecho en el infierno será, porque hoy en día no está ahí, será un día
un preso más. Él será condenado también ahí. Será uno más. No será el rey. No va a ser el que organiza las fiestas. No, no creas que eso es el infierno. El infierno es un lugar real de llanto, de dolor. Así que tenemos que tener temor ¿a quién? Al único que puede realmente salvar o perder, que es Dios. Nuestro temor no tiene que ser al hombre. Hoy en día creo que no ocupamos decir o no experimentamos mucho eso del temor a la muerte por dar testimonio de Cristo. ¿Alguna vez te han amenazado con matarte por hablar de Cristo? Hay cristianos que sí llevan ese tipo de experiencia, pero no es el caso nuestro. Pero sabes, aún si lo fuera, no tengas temor. No tengas temor, porque si aún la muerte no tiene que causar temor para que te quedes callado, ¿qué otra cosa debería de causar temor para que te quedes callado? Nada. Un hombre llamado Diógenes, un predicador, decía: la verdad es como la luz para los ojos irritados. Una vez, y cuenta él, una vez estaba predicando otra persona que yo no conozco, Latimer, en presencia del rey. Sabía que iba a decir algo que al rey no le agradaría, así que en el púlpito empezó a hablar consigo mismo y decía: Latimer, 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 se decía, cuidado con lo que dices, el rey Enrique VIII está aquí. Hizo una pausa y luego prosiguió: Latimer, 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 ten cuidado con lo que dices, el rey de reyes está aquí. Y yo creo que lo dijo, no sé qué dijo. El que tiene un mensaje habla a los hombres, pero habla en presencia de Dios. ¿Han escuchado de John Knox? Él sí lo reconozco yo, un reformador escocés. Cuando lo estaban enterrando, mencionaron, dice: aquí yace uno que temía a Dios tanto que nunca tuvo el más mínimo temor de decir nada delante de ningún hombre. Nunca tuvo temor de los hombres, así que él habló. No estamos muchos aquí de aquellos que fuimos aquella vez a Guadalajara, ¿se acuerdan? A Guayabitos, y nos invitó, fuimos a una iglesia donde el que estaba dirigiendo los cantos empezaba a preguntar: y ahora a ver, ¿quién quiere dirigir una alabanza? Y algunos de nuestra iglesia pensaron que estaba diciendo: ¿quién quiere escoger un canto? Así que algunos levantaron la mano: yo, y ya cuando dijo yo, ¿sabes qué le dijo el Señor? Bueno, está bien, tenga el micrófono, pasa usted. Es el que iba a cantar un especial. Él estaba pidiendo que alguien cantara una alabanza desde acá enfrente. Y ya a la hora de la hora, pues no sé, se estaban haciendo chiquitos detrás de la silla y todos los volteaban a ver y daba temor. Esa iglesia fue así porque su pastor, yo me acuerdo que estábamos, cuando asistíamos ahí, él decía: aquí en la iglesia los hombres se hacen hombres cuando agarran el micrófono y el cajón. ¿Sabes para qué el cajón? Para pararte en la plaza y empezar a predicar el evangelio. Y el día que te atrevieras a predicar el evangelio en la esquina, en una plaza, ese día ya te hiciste hombre. Y lo interesante es que nos tocó en otra ocasión, fuimos a un retiro de la misión, fue Ariel Navarrete, y pues nos invitó. Y ya estando ahí, esa ocasión por alguna razón no fui yo. Dije yo: de la que me libré después. Pero resulta ser que ahí en la plaza se las hizo a los misioneros, a Ariel Navarrete, a otro misionero que está en Mérida también. Pues estaba el cajón y se les pasó el micrófono y los puso a predicar. ¿Te atreverías a hacerlo? Hoy en día todavía vemos algunas personas así. En una de las plazas de ahí de Querétaro hay un hombre que los domingos, ¿no?, se pone a veces con su, no sé si agarra su cajoncito, pero agarra su micrófono y predica el evangelio. Y desgraciadamente a veces, como otros cristianos, nos parece hasta vergonzoso. No, qué vergüenza, vámonos para acá para que no vayan a pensar que soy de él.
Hermanos, es nuestro deber hablar. Y no te estoy pidiendo, no hacemos esto aquí, a lo mejor que agarres un cajón y te lleves a la plaza, a la esquina. Predícale a tu vecino, predícale a tus amigos. Gana a las personas que Dios puso cerca de ti, que nadie las va a poder alcanzar, que el hombre del cajón ahí en la plaza de Querétaro no lo va a poder alcanzar, y a lo mejor lo escuchan, pero no sé, entra por un oído y sale por el otro. Pero cuando tú le hablas a un amigo, él te prestará la atención que nadie más podrá ganar. Predícale a aquellos que Dios está colocando cerca de ti, a la persona que aunque no conozcas, te puso Dios al lado, sentado en una sala de espera. Predica el evangelio, lleva folletos. Tenemos listos ahorita muchos folletos para que puedas llevar y repartir. Ponte ese desafío. Tengo mucho para avanzar y tengo que apurarme. Miren, vimos, cerrando este punto, mencionábamos primero hablábamos acerca en los versículos 24 y 25, los sufrimientos. Segundo, el temor. Tercero, la guerra. Y vamos a ver aquí la guerra del mensajero del rey. Fíjate en estos versículos cómo Jesús ofrece cuatro cosas. Primero, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a esta tierra, porque no he venido a traer paz, sino espada. ¿Qué es lo primero que ofrece Cristo a sus discípulos? Espada, guerra. Una guerra. El evangelio divide a la gente, aún a las familias. Cristo es el príncipe de paz, y el mensaje es el evangelio ¿de qué? De la paz. Pero cuando la gente confiesa a Cristo, es usual que se formen enemigos y que haya separaciones. El mensaje de Cristo separa a personas y hace que aún lazos naturales como los amigos y la familia pasen a un segundo término. Cuando surge en la historia, cada vez que surge una gran causa, irremisiblemente la gente se divide. Y va a haber los que defienden la causa y los que se oponen a la causa. El evangelio supone también qué vas a hacer con Cristo. ¿Aceptarás a Cristo o le rechazarás? ¿Confiarás en que su obra es suficiente para salvarte o seguirás confiando en tus propias obras y serás tú tu propio salvador, rechazando el único salvador que es Cristo? El evangelio divide a la gente. Así que Cristo ofrece una guerra. Sigo leyendo versículo 34, esto es parte del punto que menciono. 35 dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y a los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Vemos cómo Cristo ofrece una guerra. Ofrece una elección. ¿Qué vas a elegir? Habla aquí, escoger entre los lazos más íntimos de tus amigos, de tus amistades, o la lealtad a Cristo. ¿A quién le debes lealtad? Elegir es difícil a veces, pero elige a Cristo. Es lo mejor que te puede pasar. Te ofrece una guerra, te ofrece una lección, te ofrece una cruz. Toma tu cruz y sígueme. Hoy en día se usa muy mal esa frase, no, es que mi esposo la cruz que me toca cargar. Y pensamos que una aflicción momentánea tiene que ver con la cruz que te tocó llevar en la vida. ¿Cuál es la cruz? Tus hijos, tu esposo. No es eso. El concepto de la cruz era relacionado en tiempos de Jesús invariablemente ¿con qué? Muerte. La muerte de cruz era conocida. Cristo no fue el primero en morir en una cruz. La cruz era algo conocido. De hecho, cuando el general romano llamado Varo
aplastó un levantamiento ahí en Galilea de un tal llamado Judas, crucificó a 2,000 judíos, colocando las cruces al borde de todas las carreteras que conducían a Galilea. En la antigüedad los criminales les tocaba cargar el travesaño de la cruz a cuestas hasta el lugar de la ejecución. Así que era algo común. Los hombres que estaban escuchando ahora a Jesús habían visto estos reos tambaleándose bajo el peso de la cruz, yendo hacia el lugar donde iban a morir. Así que hablaba de ese peso, hablaba de muerte. Y ahora Jesús dice, toma tu cruz, y te ofrece una cruz. Es un peso, es un camino de muerte. Y eso es lo que está ofreciendo, morir a ti mismo para vivir para Cristo. Porque los cristianos no pueden servir a Cristo sin tomar la cruz. Eso significa crucificar al yo y llevar su vituperio. ¿Vituperio qué es? Vergüenza. Cristo lo avergonzaban, se burlaban de él. ¿Y tú esperas que hoy nadie se burle de ti? No nos gusta que se burlen de nosotros, ¿no? Nos da coraje. Pero ser cristiano implicará llevar su vituperio, sufrir y llevar su cruz. Ofrecía una guerra, una lección, una cruz, pero también, fíjate, el versículo 39 dice, el que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida por mi causa de mí, la hallará. Ofrece una aventura. En la historia universal, hay muchas personas que hubieran podido salvar su vida fácilmente, pero si la salvaban, la iban a perder. Tenemos héroes, ¿no?, en nuestra historia nacional. Algunos fueron fusilados. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran retractado? Puede ser que muchos de ellos se hayan salvado, ¿no? ¿Los recordaríamos? No. Epícteto decía de Sócrates, muriendo se salvó, porque no huyó. Podía haber salvado la vida, pero en ese caso, el verdadero Sócrates habría muerto y ya no sería recordado. Muchos murieron defendiendo sus creencias. ¿Y cuánto no más un cristiano debería de morir para vivir? Y la vida que ofrece Cristo es mucho más que esa vida terrenal, sencillamente. No hay lugar para una táctica segura en la vida cristiana. El cristiano que busca seguridad, en primer lugar, comodidad, ambiciones personales, puede ser que las encuentre, pero no va a ser un cristiano completo, porque Jesús nos diseñó, Dios nos diseñó para servirle a Él, para servir a nuestros semejantes. El camino verdadero del cristiano consiste en gastar la vida para lo que nos fue dada, para Dios, porque solamente así podemos invertir nuestra vida aquí y en el cielo. Eso es el precio de ser cristiano. Una guerra, una lección, una cruz y una aventura. Y finalmente, la recompensa, el cuarto de los puntos. La recompensa, mira, versículos 40 hasta el 42 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Fíjate aquí cómo en este pasaje hay una cadena, hay eslabones de una cadena. No sé si encuentras ahí que aparece el primer eslabón de la cadena de donde viene y surge todo. ¿Quién es? El Padre. ¿Te das cuenta de dónde aparece el Padre? ¿Quién es el Padre en esta cadena? El que me envió. Y luego aparece aquel que trajo ese mensaje a la humanidad. ¿Quién es? Cristo. ¿Y quién es Cristo en la cadena? Ajá, exactamente, el enviado, el que es recibido también. Y luego está el mensajero humano. ¿Cuál es el mensajero humano? Ahí aparece como vosotros, el que dice el que a vosotros recibe. ¿Quiénes son vosotros? Los mensajeros humanos. Y finalmente también aparece aquí el creyente que recibe al mensajero, que está recibiendo
a aquel que está detrás del mensajero, que es Cristo, que está recibiendo a Dios. Y así encuentra vida para su alma. Eso es algo, un versículo sencillo, pero muy claro también aquí para la responsabilidad que tenemos. En el contexto judío, era entendido que cuando tú recibías a alguien enviado por otra persona, era como que lo recibías a él. Tenías que recibirlo como lo merecía la persona que venía representando. No era así como que, va a venir el rey, pero nos mandó su embajador. No, todo como hubieses recibido al rey, tendrías que recibir al embajador. Hubo algunas ocasiones en que el rey Salomón envía ahí me confundí ya si fue David o Salomón. Muere un rey y envía embajadores. Creo que fue Salomón. No, ¿fue David? Dice mi esposa que fue David. No. Y envía unos embajadores. Y lo reciben a los embajadores, les cortan la ropa, los rapan, los rasgan de la ropa y los mandan avergonzados. Era como si lo hubiesen hecho al mismo rey. Y el rey fue e invadió esa ciudad y la destruyó, porque fue una afrenta personal. De ese modo también, si hubiese sido recibido de una forma con honores, era como recibir al mismo rey. Cuando Jesús envía a sus discípulos y los envía en su nombre, cuando Él te envía a hablar en su nombre. Estás representando a Cristo mismo. De hecho, cuando tú oras y vienes y dices en el nombre de Jesús oramos, esa no es una frase mágica que le pone así como que la palomita a la oración para que sea respondida. No, cuando oras tú en su nombre, estás orando en representación de Cristo. Cuando llega la oración al Padre, ¿sabes a quién ve orando? A Cristo, porque es en su nombre. Tienes el nombre de Cristo para acercarte al trono de Dios. Tienes el nombre de Cristo para anunciar el evangelio a los hombres hoy en día. 4 recompensas habrá para estas personas que llevan el evangelio, que reciben el mensaje. Mira, el primer tipo de recompensa, dice aquí, dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Cuál es la recompensa de profeta? Hoy en día pues no podemos decir, yo soy profeta y les voy a profetizar lo que ocurrirá en el futuro. No es eso. Profeta es la persona que venía proclamando la palabra de Dios. No todos podemos ser misioneros de tiempo completo. No todos podemos o somos llamados a ser pastores. Todos somos llamados a predicar el evangelio. Pero sabes que cuando tú apoyas a un mensajero, cuando tú das tu ofrenda para alguien, para la iglesia, para una obra, cuando tú apoyas con tu ofrenda, vamos a pensar, un programa para los niños, y por ese programa un niño se salva, tú estás siendo parte de la salvación de esa alma. ¿Quién recibirá recompensa por la salvación del alma de ese niño? ¿El que le predicó el evangelio? Sí. ¿El que organizó el programa? Sí. ¿Aquel que puso una ofrenda para que sea posible ese programa? Sí. En el programa de niños que se hizo en esa semana, el día viernes, se repartieron unas cajitas con unos regalitos. ¿Quién dio esos regalos? No tengo ni la menor idea. Pero la recompensa le llegará. ¿De parte de quién? De Dios. Porque no hay nada oculto que quede oculto. Entonces, cada cosa que tú haces, esa caja, serán muchos recompensados por las almas, las personas que pusieron, porque traía varios regalitos. A lo mejor una caja la armaron entre 5 o 6 personas. Hubo otro que metió toda la caja y armó muchas cajas. Hubo otros que organizaron para que llegaran a México, ya sea en avión, en autobús, no sé cómo llegaron. Hubo un pastor que nos ofreció cajas aquí a la iglesia y nos las trajo. Hubo quien organizó la actividad, hubo personas que ofrendaron. Muchas personas serán recompensadas por un alma que haya sido ganada en este programa. ¿Te das cuenta? Así que
Si alguno, dice aquí, recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Oye, el que recibió al profeta, ¿por qué será recompensado igual que el profeta? Porque fue parte de su obra. No todos somos profetas, no todos somos llamados a hacerlo. No todos podemos hacer todas las obras, pero podemos participar de ellas. Cuando nuestra vida se mida ante los ojos de Dios, se va a ver muchas personas que participaron en cosas que ni te imaginaste, vidas desconocidas que estaban detrás de grandes hombres de Dios, recibirán la recompensa correspondiente por la obra de ese gran hombre. Todos podríamos haber escuchado de grandes hombres como Spurgeon, pero ¿cuántas vidas estaban detrás de este hombre que hicieron posible que llegara a ser quien es? Luego dice también, ¿recompensa de qué? El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. No todos podemos ser el mejor ejemplo de vida. Dios nos llama a tener una vida santa, pero aún así también, la persona que ayudó a una persona buena recibirá la recompensa de la persona buena. Cuenta una historia de un hombre que desde niño quería ser pastor, quería ser un gran predicador del evangelio. Las circunstancias de la vida se le cerraron las puertas y le fue imposible. Terminó dedicándose a la tarea de la familia, ser zapatero. Este hombre, siendo ya anciano, conoció a otro joven que su vida era parecida a lo que él esperaba, pero a este hombre se le abrieron las puertas. Pudo estudiar, prepararse, y un día se acercó a este zapatero y le dijo: lo único que te pido es que puedas usar los zapatos que yo haga, que cuando tú estés ahí adelante predicando, tengas mis zapatos. Y él era, ahora sí que, un predicador en los zapatos del zapatero, y el zapatero se sentía él que estaba representado ahí adelante por sus zapatos. Muchas veces podemos nosotros participar de esa forma también en las grandes cosas que otras personas hacen. También habla de la recompensa del niño. Fíjate, el que recibe a uno de esos pequeñitos, no todos podemos enseñar a un niño en la escuela dominical, a lo mejor yo no tengo el don para enseñar a los niños, pero ¿cuántos de aquí de la iglesia no participan de los programas de niños, por ejemplo, con los bocadillos, con una ofrenda, siendo parte de eso también en la escuelita dominical? O aún puede referirse a los niños en la fe, en discipular a alguien. Y finalmente te dice: cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Un vaso de agua regalada a un discípulo. La belleza de este pasaje es la insistencia en cosas sencillas. Un vaso de agua, un niño, recibir y hospedar a un profeta. La iglesia y Cristo siempre van a necesitar de grandes hombres, de grandes predicadores, ejemplos luminosos de santidad, grandes maestros, cuyos nombres se van a conocer en todos los hogares. Pero la iglesia siempre va a necesitar aquellas personas que reciben a esos hombres, que hacen posible que sea llevado el mensaje, que hace posible esa obra. Y ambos serán recompensados por igual. ¿Qué ofrece Dios? Dios nos está ofreciendo en este pasaje pues cosas difíciles, persecución. Nos está ofreciendo también una promesa que es liberarnos de temor. Nos ofrece recompensas, nos ofrece guerra. Y el primer paso es decidir seguirle. ¿Tú recibiste a Cristo en tu corazón? Proclámalo, anúncialo, no te quedes callado, participa de su obra, porque para eso fuiste creado. Y ¿sabes?
lo primero que Dios te ofrece es la salvación, la vida eterna, porque nuestra vida aquí en la tierra pues tiene muchos conflictos, guerras y dificultades, pero un día será recompensado. Vamos a terminar orando, pero quisiera también hacer un llamado. Si tú hoy no estás seguro qué va a pasar contigo cuando mueras, el mensaje ya lo escuchaste. Cristo pagó por ti, derramó su sangre en la cruz para salvarte. El precio de tu pecado, ese pecado que te separaba de Dios, que te hacía, como a todos nosotros, somos merecedores del infierno. Cristo pagó para librarte. Cristo pagó con su sangre para lavar tu pecado. En tu corazón, habla con Él si quieres recibir ese perdón. Ahí donde solamente Dios escucha, haz una oración. Pídele que te perdone. Habla con Él. Él ya pagó por ti. Pídele perdón. Dile: Señor, hoy entiendo que mi pecado no lo puedo limpiar por mí mismo. Hoy entiendo el propósito de la cruz, que en esa cruz estaba mi nombre, estaba yo, estaba mi pecado. Hoy entiendo que tu sangre fue derramada por mí para perdonarme a mí. Y hoy acepto ese sacrificio. Hoy creo en ti, Cristo. Creo que tú fuiste a la cruz, fuiste llevado a la tumba. Pero hoy entiendo también y creo que tú estás vivo, porque venciste el pecado, venciste la muerte. Y hoy tú eres mi Salvador. Gracias por pagar por mí. Hoy creo en ti. Y ayúdame a anunciar a otros lo que tú has hecho para salvarme. Gracias por tu palabra. Gracias porque soy tu discípulo. Y gracias porque me has dado una tarea que trascenderá por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.